En un operativo realizado el día de hoy entre la Fiscalía y otras instituciones, en concreto la Policía Nacional a través de la Policía Fiscal y Aduanera Polfa, el Ministerio de Hacienda y también con la DIAN, con la UIAF y con la Federación de Departamentos, se logró la captura de 14 personas, integrantes de una organización criminal dedicada al contrabando masivo de cigarrillos y licores, especialmente en el departamento de La Guajira, en la ciudad de Maicao. Este operativo y estos resultados son especiales en cuanto son resultado de la nueva política de investigación de la Fiscalía General de la Nación, que es la investigación en contexto, donde queremos llegar a las grandes organizaciones criminales, a desarticular verdaderos fenómenos criminales, y en este caso precisamente estas personas capturadas ya no son transportadores de mercancía de contrabando, sino los jefes y cabecillas de las organizaciones criminales dedicadas a actividades masivas de contrabando. Las personas capturadas son propietarios, representantes legales, revisores fiscales de varias sociedades y establecimientos de comercio, a través de los cuales, según el estimativo que hemos hecho en este trabajo conjunto, se importaron más de 11.800 millones de unidades de cigarrillos, evadiéndose de esta forma el respectivo pago de impuestos, que de acuerdo a los estudios contables ascienden a la suma de más de 463.000 millones de pesos, es decir, casi medio billón de pesos, entre los años 2008 y 2014. Ese es un fraude significativo a las arcas del Estado, teniendo en cuenta que la actividad de la venta de cigarrillos es una actividad que goza de una carga tributaria bastante importante. La venta de cigarrillos debe pagar varios impuestos como el IVA, arancel, impuestos al consumo y sobretasa al consumo, y el hecho de que no se estuviera pagando esto por esta actividad económica, pues hace que la defraudación al fisco, a los ingresos tributarios del país sea enormes. A estas personas se les van a imputar los siguientes delitos: lavado de activos, contrabando, enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir, exportación ficticia, falsedad en documento privado. Si ustedes miran un poco la gráfica que está expuesta, allí se describe de forma muy rápida cuál es la actividad delincuencial, cómo se desarrolló esa actividad. Los cigarrillos venían principalmente de dos países, Uruguay y Paraguay. Esos cigarrillos eran transportados hacia Colombia a través de Curazao y Aruba, y de ahí ingresaban al territorio a través de Maicao. Maicao es una zona especial aduanera en la cual se paga un impuesto menor con la condición de que esa mercancía salga de nuevo del país, pero en este caso lo que pasaba era que la mercancía entraba a Maicao en esa zona especial o en ese sistema tributario especial, pero después era distribuida en porcentajes a las diferentes zonas del país, como ustedes se dan cuenta en esta gráfica. El 39% de ese contrabando iba a la costa atlántica, a Antioquia un 40%, el eje cafetero, a Bogotá iba otro porcentaje. También algunos de estos cigarrillos ingresaban a través de Panamá, provenientes de la China. Y son marcas como estas que se encuentran en el mercado, provenientes de los diferentes países, de Paraguay, de Uruguay y de la China, que empezaban a colapsar el mercado de cigarrillos en Colombia en materia de contrabando. Y la misma dinámica se daba en licores. Se trataban de licores que eran fabricados en muchos países, pero que a Colombia ingresaban a través de este mismo sistema de defraudación, especialmente desde Brasil. El primer cálculo que hemos hecho es que se trata de más de 75.000 litros
de licores de diferentes marcas. De manera que con esto estamos mostrando un resultado de una investigación que lleva más de 1 año y medio, una investigación realizada en conjunto con las entidades aquí concernidas. Estamos demostrando que ese trabajo conjunto nos permite precisamente dar resultados diferentes a los resultados tradicionales en materia de contrabando. Ya no estamos capturando solamente a aquel transportador que en un camión estaba transportando licores de contrabando, sino que aquí, por el contrario, estamos yendo a las cabezas de las organizaciones criminales dedicadas a estos fenómenos delincuenciales. Señor ministro. Señor ministro. Muchas gracias, señor vicefiscal, señor general, señor director, amigos de los medios de comunicación. Este golpe que se ha dado el día de hoy prueba una vez más que la institucionalidad puede mucho más que la ilegalidad. Aquí hemos estado trabajando articuladamente las diferentes instituciones del Estado colombiano encargadas de combatir el crimen organizado y muy particularmente el contrabando. Caen sucesivamente todas estas redes ilegales, redes criminales. Ya tuvimos el caso de la chatarra, tuvimos el caso de las empresas comercializadoras ilegalmente del oro, y hoy tenemos un caso contundente en la lucha contra el contrabando, en particular de cigarrillos y de licores. Para poner este operativo en perspectiva, esta organización criminal, aclaro, no se trata de casos aislados, no se trata de personas que están en la actividad del contrabando en el de tal, sino realmente las redes criminales, las estructuras. Esta organización criminal trajo de contrabando al país, lo anotaba el señor vicefiscal, 11.000 millones de cigarrillos. Esto es, para ponerlo en una cifra que es más fácil de apreciar, pensemos en una cajetilla de 20 cigarrillos, esto es 500 millones de cajetillas, 500 millones de cajetillas. Cada cajetilla de esas dejó de pagar 1.000 pesos en impuestos. Eso es 500.000 millones de pesos, es decir, medio billón de pesos. 500 millones de cajetillas de 20 cigarrillos a 1.000 pesos en impuestos cada una, se dejaron de pagar 500.000 millones de pesos. Con 500.000 millones de pesos hace mucho el Estado colombiano. Por ejemplo, solo a título ilustrativo, hubiéramos podido darle el subsidio del programa Colombia Mayor a nuestros abuelitos, a 500.000 más compatriotas de la tercera edad podrían recibir ese subsidio que mensualmente da el gobierno nacional. Es decir, estamos hablando de unas cifras de gran dimensión, de gran importancia. Este operativo rompe con esa estructura criminal que, como lo anotaba el señor vicefiscal, se ha encargado de traer de contrabando al país cigarrillos de procedencia de Paraguay y de Uruguay. Y muestra una vez más cómo está trabajando de manera muy efectiva este equipo interinstitucional que acaba con estas organizaciones criminales, que muestra que el país tiene un Estado fuerte, que puede mucho más que esas organizaciones y que una tras otra van cayendo. En este caso con un operativo que en sus dimensiones, en sus magnitudes, no tiene ningún antecedente, porque se trata de una organización criminal que a lo largo de los últimos 5 años dejó de pagar medio billón de pesos en impuestos, y que obviamente ese medio billón de pesos que dejaron de pagar ha configurado una gran cantidad de delitos, como anotaba el señor vicefiscal, entre ellos, por supuesto, el de enriquecimiento ilícito. Entonces, esto es muy importante porque muestra que la lucha contra el contrabando está avanzando, está siendo exitosa, y que seguiremos con este mismo ritmo que hemos mostrado en los últimos meses, pues acabando con todas estas estructuras criminales que tanto daño le hacen a nuestra sociedad. Muchas gracias. Gracias, esta es la oportunidad para decirle al país que esta articulación de esfuerzos interinstitucional en beneficio de la preservación de los dineros, de la salud de los colombianos,
ha dado un importante fruto. Podríamos estar señalando que esta ha sido una investigación y un proceso hasta ahora perfecto. De 14 sindicados dentro de esta investigación se han logrado hacer efectivas las 14 capturas. Es decir, que además de la efectividad en el acopio de elementos probatorios en la investigación, se ha logrado algo tan fundamental en un proceso investigativo que es la confidencialidad. No ha habido ningún tipo de fuga de información que haya alertado a ninguno de estos delincuentes hoy capturados. Hay un hecho muy importante y es el que no solamente es la afectación al fenómeno del contrabando en sí, sino que hemos decapitado una verdadera estructura criminal. Estructura que, entre otras, y aquí hago un llamado, instrumentaliza a muchos tenderos, a muchas personas que en tiendas o en supermercados de barrio comercializan estos productos, particularmente los cigarrillos, a quienes hago un llamado por cuanto que esta investigación no termina aquí. Esta investigación va a descender en una forma de cascada y seguramente va a estar impactando a personas que se están dejando instrumentalizar al querer vender en sus establecimientos de comercio esto que es producto de un ilícito, estos cigarrillos que habiendo ingresado al país y que estos que hoy se han capturado fingían el exportar o sacar del país para comercializarlos en el exterior, no lo hacían. Pero con ello hay una perversidad mayor, y es que inundan el mercado local, afectando la economía nacional, pero al mismo tiempo robándonos a todos los colombianos el dinero porque pretendían devoluciones por exportaciones. Es decir, estaban haciendo un contrabando aquí y una defraudación igualmente a las arcas de la nación, de tal suerte que aquí hay un delito que a todos los colombianos directamente nos estaban afectando. ¿Cuánta afectación? Con casi 500.000 millones de pesos a la salud. Estos bandidos que se han capturado son los enemigos número uno de la salud de los colombianos. Aquí hay un hecho también muy importante, y es que estos cabecillas tendrán muy seguramente que responder no solamente por lo que ha sido esta defraudación económica, sino muy probablemente con alianzas de organizaciones criminales dedicadas especialmente al contrabando, y en oportunidades podrían tener eventualmente otros señalamientos. Aquí lo importante es que se ha logrado un resultado limpio, exitoso, altamente efectivo, y muy probablemente nos va a permitir avanzar en esta investigación para lograr más número de personas incorporados dentro del fenómeno del contrabando. Señor director. Buenos días. La lucha contra el contrabando es una política de Estado, y el éxito de esta operación con esta coordinación interinstitucional así lo demuestra. Y se suma a otros casos que se han venido presentando en las últimas semanas. Hace algunas semanas también se anunció la desarticulación de una banda criminal que manejaba un porcentaje muy importante del contrabando de textiles y de confecciones, y ahora se está desarticulando una banda que se calcula que manejaba alrededor del 70% del contrabando de cigarrillos en Colombia. Vean la magnitud de esa operación y esas capturas. Ahora lo importante es que esta tarea va a continuar. Seguiremos no solamente en este caso particular a través de la DIAN haciendo las investigaciones tributarias y aduaneras del caso, sino que seguiremos trabajando en equipo con estas entidades del Estado para seguir dando este tipo de golpes tan contundentes. Y por eso creemos que el proyecto de ley anticontrabando que cursa en el Congreso de la República, que va a entrar a debate próximamente en la Comisión Primera de la Cámara, nos va a dar unas herramientas fundamentales para seguir en esa lucha contra el contrabando que tanto daño le hace no solamente al fisco nacional, sino a los empresarios y a los ciudadanos de bien en el país. Bueno, se tiene establecido esta organización, ¿quiénes la conformaban? ¿Eran familiares? ¿Eran de otro tipo de organización? Si tenían vínculos con bandas criminales, y adicionalmente, ¿cuánto dinero movían para traficar, para comprar todos esos cigarrillos de contrabando? Y sobre licores, ¿qué más se sabe?
Bueno, efectivamente se trata de una organización familiar, una sociedad llamada Toro Franco. Los capturados, voy a mencionarlos, hacen parte, como les digo, miembros de este grupo familiar, pero también hay revisores fiscales, hay administradores, auxiliares contables que participaban en estos hechos. Los principales capturados, es decir, los cabecillas, son Joanny Marlene Franco Ramírez, Oscar Mario Toro Henao, Yuri Hamlin Cuadrado Brito, 2 revisores fiscales, Alerín José Gómez Polanía, Nordis Estela Bernal Urbáez y otras personas que participaban en esta organización. Como les decía y como lo señalaba el señor ministro de Hacienda, las actividades que nosotros investigamos se dieron entre los años 2008 y 2014 y logramos establecer que la defraudación a el fisco nacional asciende a cerca de $500 millón de pesos. Por supuesto que aquí estamos hablando de cantidades exorbitantes de ingreso de cigarrillos a el país de forma ilegal. Esto, por supuesto, es una organización criminal muy importante, como lo destacaba el señor ministro, que movía grandes capitales de dinero. En este momento se ha continuado con unos allanamientos que se están haciendo. Vamos a ver si el transcurso de estos allanamientos se puede obtener elementos materiales probatorios adicionales. Alejandro Teodesa de Canal Caracol. Señor fiscal, quería saber si entre las personas capturadas habían extranjeros, también la complicidad que pudieron tener las autoridades tanto de esos países como también colombianas para el ingreso de cigarrillos, y si este tráfico ilegal de contrabando tenía que ver con la fábrica tabacalera por la que está siendo investigado el presidente paraguayo. Bueno, primero hay que decir que estos digamos, cigarrillos que entraban a Colombia de contrabando seguramente son producidos legalmente en sus respectivos países de origen, es decir, en Uruguay y Paraguay o en China. Sin embargo, la defraudación tributaria que nosotros hemos investigado tiene que ver precisamente con el significado económico que tiene esa defraudación para el país, que es el ingreso de esa mercancía al país, al mercado nacional, sin el pago del impuesto correspondiente, que como les decía yo en materia de cigarrillos, tiene un nivel impositivo muy alto. De manera que nosotros seguramente puede ser que algunos de estos marcas pertenezcan a tabacaleras reconocidas en esos países, pero nosotros lo que estamos reprochando en este momento no es una producción irregular de estos cigarrillos, estamos reprochando es que esos cigarrillos hayan entrado de forma irregular por empresas que hacen y que no pagan los impuestos en Colombia debiendo hacerlo. Esa es la hipótesis. Ahora, que si esos cigarrillos son producidos legal o ilegalmente, sobre eso no ha versado nuestra investigación y no tiene por qué versar. Señor fiscal, buenos días. En la medida de las magnitudes que ustedes están relacionando de casi $500 millón de pesos y durante los varios años de investigación, ¿han podido ustedes establecer la complicidad de autoridades civiles o uniformadas en los puertos o aeropuertos a donde llegaba esta mercancía? Es decir, ¿se tiene, por ejemplo, algún nombre de gobernadores, de comandantes militares o de la policía? Muy importante su pregunta, y debo decirle que parte del avance fundamental que se ha logrado en la lucha contra el contrabando es haber podido obtener cada vez un mayor compromiso de autoridades político-administrativas, gobernadores y alcaldes. Y hay razones más que suficientes, muy valederas para que esto se dé. Y es precisamente el que este contrabando impacta negativamente la salud. Allí regionalmente se tienen que pagar unos impuestos y esos impuestos, tanto de licores como de cigarrillos, van directamente a atender o a contribuir a atender las demandas que en materia de salud existen en las jurisdicciones departamental y municipal. Y dentro de estas 14 capturas hay un individuo que fue miembro de la Policía Nacional. Este individuo hace parte de los 14 capturados. ¿Qué hacía él? Permitir o facilitar el paso de vehículos que transportaban estos cigarrillos, este contrabando. Por eso, igual y muy seguramente al ser funcionario público, hasta el momento antes de su captura,
irá a tener un plus en la pena, porque, digamos, no solamente ha estado facilitando una acción criminal, sino que su misma posición, en ese sentido, incorpora una traición a su compromiso ético y profesional. Tal vez sí, para darle como el abrebocas a la información. Mire, aquí tenemos los ejemplos. 500 millones de cajetillas de estas. Aquí pues hay las de diferente procedencia. China, Paraguay, 500 millones. Esto se estima es el 70% del contrabando de cigarrillos al país. 500 millones de cajetillas que le generan un grave problema de salud a los colombianos, especialmente a los jóvenes, y gran problema a la salud de las finanzas públicas porque son $500 billion de pesos menos que se recaudan. Entonces, grave daño a nuestro país y por eso la importancia de este operativo para destruir esa organización criminal. ¿Se tiene algún reporte adicional frente a la tragedia en Salgar, Antioquia? ¿Algo adicional, algo nuevo que se pueda decir frente al tema? Pues no aproveche solamente mi presencia, creo que aquí tiene a quien le puede dar las últimas chivas sobre el tema, que es al general Palomino, pero yo le puedo contar que nosotros hasta este momento llevamos identificados 78 personas que han fallecido y que han sido rescatadas, digamos, en el marco de toda esta tragedia. De esas hasta ahora hemos identificado 30 personas en coordinación con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Hemos desplazado todo un equipo forense especializado del instituto, tanto las necromóviles que se poseen como los cuerpos de médicos legistas al lugar de los hechos y en concreto a Medellín, donde se están realizando la identificación de los diferentes cuerpos. De esa identificación que se ha dado muy rápido, porque lo hemos hecho, llevamos 30 personas identificadas. Ustedes saben que la identificación de cadáveres pues es un proceso técnico, científico, bastante dispendioso, pero ya hemos avanzado en más de la mitad. Vamos a continuar avanzando y esos cuerpos van a ser devueltos a su lugar de origen. Hay un acompañamiento también de psicólogos forenses que ha dispuesto el Instituto Nacional de Medicina Legal, y nosotros como Fiscalía hemos prestado todo nuestro apoyo logístico, en especial a través del Cuerpo Técnico de Investigaciones, para la identificación, para las diligencias de levantamiento e identificación de cadáveres. Algo que quiero resaltar, que me parece muy importante, es que esta tragedia ha demostrado que el país y la institucionalidad está preparado para reaccionar de forma rápida y eficiente ante este tipo de tragedias. Miren ustedes que lo que por lo menos en la materia de identificación de cuerpos, que es lo que le compete a la Fiscalía, en materia de rescate, pues ha habido una acción bastante celera que nos permite hoy dar esos buenos resultados. No sé, general, si usted quiera compartir algo más. Sí, decir, señor ministro, señor fiscal, que efectivamente con el liderazgo personal y directo del señor presidente, que en menos de 4 horas de haberse presentado esta tragedia, hizo presencia allí en ánimo de impartir instrucciones, orientaciones y asumir compromisos, ha venido desarrollándose todo un acompañamiento a quienes infortunadamente lo perdieron todo. Ha habido, digamos, una acción, si se quiere denominar, de choque de atención inmediata. Ahí hemos venido, digamos, sumando esfuerzos, todos los diferentes integrantes de los organismos de socorro, la Policía Nacional, nuestro Ejército, y precisamente con esta presencia tratar de aliviar un poco ese enorme dolor de familias que lo han perdido todo, no solamente en los términos materiales, sino también en términos afectivos, en términos humanos. Hay familias que quizá habrán desaparecido casi que por completo, pero hemos podido ver también, en medio de tanto dolor, de tanta tragedia, el milagro de la vida. Bebés que han podido ser rescatados con vida dentro del lodo. Y se ha venido haciendo un trabajo extendido no solamente a la ribera inmediata de la zona afectada, sino aguas abajo, llegando hasta el río Cauca, en donde hemos encontrado también vestigios de
el efecto lamentable y doloroso de esta tragedia. Aquí lo importante es que no solamente hay una gran articulación de esfuerzos entre el orden nacional, el orden departamental, hay que reconocer el departamento de Antioquia y sus autoridades con el gobernador a la cabeza, muy al frente en la articulación de estos esfuerzos, y la misma comunidad, siendo solidaria consigo misma. No es fácil atender una tragedia que por ahora ha incorporado ya algo así como 83 víctimas fatales y un número que todavía no tenemos determinado de desaparecidos. Estamos haciendo un censo permanente, puerta a puerta, familia por familia, tratando de recomponer esa estructura familiar, valga la redundancia, para poder saber quién nos hace falta. Y estamos sí también evitando que vayan a haber personas extrañas queriendo llegar quizá a generar algunas dificultades adicionales. Lo importante es que, como lo ha dicho el señor fiscal, se ha puesto a prueba, digamos, esa capacidad de reacción por parte del Estado de manera articulada.